Bueno, vamos a hablar del contrato de seguro. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Cierto. Señor. Ok, ¿quién me ayuda entonces con el artículo 1036? Artículo 1036. Contrato de seguro. Artículo subrogado por el artículo primero de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente. El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Notas de vigencia, legislación anterior. Bueno, entonces, esos son las características que tiene el contrato de seguro. ¿Ok? Miremos las partes y ya vamos a hablar sobre la definición. Miremos las partes. ¿Quién me lee el 1037? Artículo 1037. Partes del contrato de seguro. Son partes del contrato de seguro, primero, el asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos. Y segundo, el tomador, o sea, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Ok. Bueno, mirando entonces las partes del contrato y las características. A ver, los escucho. ¿Cuál sería entonces una definición acertada de contrato de seguro? A ver, uno por uno. Definición, primero hablemos de la definición del contrato de seguro y ya hablamos entonces de las características, explico las características y explico las partes. Doctor, el contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, denominado tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Ahí queda, punto. Bueno, ¿quién más? Porque yo podría decir Doctor. que este contrato es el documento en virtud del cual se crea una relación jurídica en la cual una empresa o una aseguradora se obliga contra un particular a indemnizar un objeto asegurado, de acuerdo a los términos convenidos. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, siga. Yo tengo como contrato de seguro es trasladar el efecto económico de los riesgos, para cuyo propósito una entidad especializada, profesional en esta materia, en atención al pago de una prima, asume los riesgos que inquieten o preocupen al tomador y le otorga la seguridad de que en su momento lo indemnizaran o compensaran por las consecuencias adversas que para él o para un tercero se hayan producido al acceder a un evento que era incierto en la época en la que se contrató la respectiva cobertura. Bueno, Profe, la idea de lo que busque es que con los dos artículos que leímos, pues con sus propias palabras lo vayan definiendo, no que busquen definiciones en Google. sí, profe,
para mí el contrato de seguro es donde se obliga a una de las partes a resarcir un daño. Y pues el daño pues es algo que no es provocado, es como puede ser un accidente, ¿sí? Entonces, en donde obligan a una parte a resarcir el daño al otro. ¿Qué más? Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Profe, para mí el seguro en un contrato, el contrato de seguro, debe ser un contrato solemne, debe ser bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, puesto que el contrato se perfecciona desde el momento en que el asegurado pues suscribe la póliza. Ok. Bueno, a ver. El contrato de seguro, pues podríamos decir que es un contrato mediante el cual una persona, ya sea natural o jurídica, le traslada un riesgo para que lo asuma otra persona, que se llama la aseguradora o el asegurador. Y esa aseguradora, en ocurrencia, cuando ocurre ese riesgo, cuando ocurre el siniestro, paga la indemnización que se pactó al momento de la celebración de ese contrato. Entonces, si nosotros vemos en el 1037 nos habla de que hay dos partes, el asegurador. Bueno, el asegurador, entiéndase como asegurador una persona jurídica, las aseguradoras deben ser sociedades anónimas, no cualquier sociedad. Y esa persona jurídica, esa sociedad anónima va a asumir un riesgo. O sea, debe haber, como lo vamos a ver ahora en el artículo 1044, unos elementos esenciales para que pueda configurarse este contrato de seguro. Hay que tener presente que en el contrato de seguro, bueno, el artículo 1037 nos habla del tomador y del asegurador, pero resulta que el tomador no necesariamente va a ser el beneficiario si la aseguradora paga la indemnización con ocasión de ese siniestro que hubiese ocurrido. Entonces, el beneficiario puede ser un tercero diferente a esa relación contractual. En el contrato de seguro solamente va a haber dos partes. Por eso el 1036 nos dice que una de las características del contrato de seguro es que sea un contrato bilateral, o sea, donde hay dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El tomador y el asegurador. Esas son las dos partes dentro del contrato. Pero resulta que si nosotros miramos, el beneficiario puede ser un tercero. ¿Cuándo pueden establecerse que un tercero sea el beneficiario? En situaciones o en circunstancias como cuando una persona toma un crédito, digamos, sea un crédito de libre inversión, o sea un crédito hipotecario, o sea un crédito de vehículos, y entonces la entidad financiera le exige a ese deudor, le exige la constitución de una póliza de seguro, de un seguro de vida. En ese caso, ¿quién va a ser el tomador? El tomador va a ser el deudor, ¿sí? Quien le debe el dinero a la entidad financiera. El asegurador, pues va a ser la respectiva aseguradora y el beneficiario va a ser la entidad financiera. Entidad financiera que en caso de que ocurra la muerte de ese deudor, pues la aseguradora le pagará la deuda, o en caso de que ocurra un incendio, pues le va a pagar también el bien inmueble, la deuda, ¿ok? O en caso de ocurrencia de un terremoto, igual también le va a pagar la deuda. ¿Hasta acá está claro o alguna pregunta?
Profe, disculpe, lo que pasa es que no entiendo si decimos que es bilateral, ¿por qué beneficiaría a un tercero? No me quedó claro esa parte. Si es bilateral, ¿qué? Profe, si dice que el contrato es bilateral, ¿por qué podría beneficiar a un tercero? ¿No dejaría de ser entonces contrato de seguro? Por lo que estoy diciendo. Beneficiario en algunos tipos de seguros. No siempre. Y por una sencilla razón. En un seguro de vida, el tomador es la persona. ¿Sí? Pepito Pérez. Ese Pepito Pérez va a la aseguradora X y a la aseguradora X le dice, yo vengo a que ustedes me vendan un seguro de vida. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, la condición o cuál va a ser el riesgo asegurable? La ocurrencia de la muerte, que se llama seguro de vida, pero lo que se va digamos, a asegurar aquí es la ocurrencia de la muerte. Entonces, al momento de que el Pepito Pérez muere, va a surgir la obligación por parte de la aseguradora de pagar la indemnización que se estipuló en el contrato. Pero si el Pepito Pérez murió, que era el tomador, entonces, ¿cuál era el objeto para que se le diera la indemnización a quién? Si el Pepito Pérez ya murió, ¿sí? En ese caso, ¿quién va a ser el beneficiario? La persona que estableció el Pepito Pérez. Que ahora que ese Pepito Pérez diga que los beneficiarios sean fulano, sutano, mengano, ok. No necesariamente, no hay ninguna norma donde diga que el beneficiario de un seguro de vida debe ser exclusivamente los herederos. El tomador del seguro puede poner de beneficiario el que quiera, al que le dé la gana. No hay ninguna obligación legal de que tiene que ser el heredero. No hay ninguna obligación legal. Ah, ok, profe. Profe, un ejemplo de ese seguro también podría ser como esos servicios funerarios que ofrecen. También esos son seguros exequiales, pero sí. Profe, pero el objeto yo siempre he compartido que el objeto de uno asegurar, cual sea, ya sea un bien mueble, bien inmueble o algo, el objeto es que siempre va a es como el objeto de siempre un tercero el que va a ser beneficiado. En el caso de los bancos, cuando van a hacer un crédito, hoy en día no lo hacen sin un seguro. ¿Por qué? Porque no sabe a la persona a futuro qué pueda suceder. Entonces el banco quiere asegurarse de que ese préstamo, ese crédito, no se vaya a perder en el tiempo porque la persona fallezca o por un accidente o Es algo. una póliza de respaldo. Exacto, es una póliza de respaldo. Entonces, por lo regular, siempre el objeto de estos contratos de seguro es que va a beneficiar siempre a un tercero. O al tomador, porque puede ser el tomador. O al tomador, correcto. O al tomador, pero siempre es, sí, exacto, porque hay otros seguros, pero por lo regular siempre tratar de que, en este caso, como dice el compañero, en el tema hoy en día que se maneja con los créditos, sí, y siempre pues asegurar con el objeto de asegurar siempre, de dar un tercero, mejor dicho. Bueno, ahí les aparece ya la pantalla. Doctor, Dime. doctor, en caso del beneficiario, es una persona pues natural y jurídica, pues que ciertamente a título de oneroso o gratuito, recibe pues el valor de la indemnización. Y una vez pues haya dejado de ser incierta la ocurrencia del riesgo asegurado, en los seguros de daño, el beneficiario siempre es a título pues oneroso, diga que carácter estrictamente indemnizatorio, pues que presenta esa clase de seguros. Es por eso que pues que se debe entender que por término de designación del beneficiario, el acto por el cual el tomador del seguro, pues de cierta manera indica que el asegurador
es quien debe, pues, de cierta manera, satisfacer la suma asegurada cuando se produzca, pues, el siniestro. En este caso, yo creería que el acto de designación, de cierta manera, es una manifestación unilateral de la voluntad del tomador, teniendo en cuenta, pues, por virtud de la cual se determina, pues, que una persona a la cual se va a entregar la prestación económica que lleva en cuenta el contrato de emisión, pues el acto de designación del beneficiario, por norma general, es personal del tomador. Sin embargo, en el seguro de responsabilidad civil, la designación de hecha por la ley. Sí. Bueno, ya vamos a mirar eso de los elementos esenciales. Bueno, dentro de este contrato hay unos elementos esenciales. Ahora, si llegara a faltar alguno de estos elementos que están en el artículo 1045, el contrato pues no va a producir efecto, ¿sí? Para que pueda ser válido este contrato de seguro, deben concurrir obligatoriamente los 4 requisitos. Pero antes de entrar a mirar los requisitos, pues quiero primero que expliquemos un poco sobre las características. ¿Por qué decimos que es un contrato consensual? A ver, ¿por qué sería consensual? Profe, porque es de común acuerdo, o sea, las dos partes están de acuerdo en realizar el contrato. Exacto, porque hay un acuerdo de voluntad, es decir, no es una imposición. Las dos partes celebraron el contrato porque quisieron, no porque hubo una obligación. ¿Ok? Sí, señor, Hay porque se una consensualidad. ¿Sí? Pero además de ser consensual, es bilateral, pues, como mencionaba hace un rato, pues que las partes, pues sería la aseguradora y el tomador. ¿Ok? En este contrato bilateral, ambas partes pues van a contraer obligaciones. ¿Cuál va a ser la obligación principal que va a tomar el tomador? O que la obligación que va a tener el tomador. Primero, la obligación de declarar la verdad, o sea, el estado real del riesgo. No puede omitir cosas, sino que tiene que decir la realidad, ¿sí? Declarar la realidad del riesgo. Y debe pagar la prima. ¿Ok? Esas serían las obligaciones que va a tener el tomador en el contrato de seguro. Y el asegurador, por su parte, pues va a tener la obligación de expedir la póliza, porque este contrato debe constar por escrito siempre. Este contrato no puede ser verbal, debe ser por escrito. Va a tener la obligación de recibir el pago de la prima y va a tener la obligación de pagar la indemnización en el momento que ocurra el siniestro. Esas serían entonces las obligaciones dentro de esa bilateralidad en el contrato de seguro. Pero además de ser consensual y ser bilateral, el contrato de seguro también es oneroso. ¿Por qué vamos a decir que el contrato de seguro es oneroso? ¿Por qué creen ustedes? Profe, porque para que la aseguradora asuma el riesgo, es necesario que el tomador pague la prima, como usted lo mencionaba ahorita, que no es más que es una cantidad de dinero que se paga para que en el caso que ocurra el siniestro, el asegurador responda. Profe, es oneroso porque las dos partes están obligadas a pagar en dinero. Es oneroso porque, sí, como lo dijeron ambos, y porque, pues, en virtud de ese contrato hay unas cargas o hay unas prestaciones de ambos, tanto del tomador como es pagar la prima, y luego, por parte del asegurador, pues pagar la indemnización al momento que ocurra el siniestro. Por eso hablamos de que es oneroso. ¿Por qué sería aleatorio? Porque no se sabe, profe, si va a ocurrir el hecho o no. Exactamente, porque es como si fuera una lotería. ¿Sí? Pueda que ocurra, en vigencia del contrato ocurra el siniestro, como pueda que no ocurra. Ahora, pues, la aseguradora
pues va a preferir obviamente que no ocurra. De ahí que es difícil, por ejemplo, que una aseguradora expida un seguro de vida a una persona que tenga más de 72, 73 años, algo así. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de que la persona se muera en vigencia de ese contrato, que normalmente el contrato de seguro dura un año, pues van a ser muy altas. ¿Ok? Lo mismo cuando las personas tienen unas enfermedades catastróficas, como el SIDA o como el cáncer. Igual, pues aun cuando hay tratamientos y le permiten tener una mediana calidad de vida, es decir, le extienden el tiempo de vida a estas personas, a las personas que tienen esta condición, pues la expectativa de vida pues va a ser menor y es probable que en virtud de del tiempo de vigencia del contrato, la persona pueda morir. Y sería de ejecución sucesiva en el evento en que el contrato se prorrogaría automáticamente por periodos iguales y se mantendría la misma vigencia, la misma cobertura del contrato. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Aquí no aplica las características por adhesión? No, no necesariamente. Porque es probable que de pronto el tomador pueda, digamos, negociar algunas condiciones de la póliza. Es probable. Igual, aunque la norma no lo menciona, normalmente termina siendo de adhesión, porque ya tiene la aseguradora como que un modelo y esas son las cláusulas y hay muy poco margen de negociación. Pero, profesor, ¿podría hablarse entonces si es, o sea, si no está en la norma que sí es de adhesión? Claro, Pues puede tener otras características que no aparecen ahí en el artículo, como esa. sí, porque al fin y al cabo usted le dicen, bueno, esta es la póliza y se la ofrecen a usted. Si quiere, tómela y si no, pues con mucho gusto váyase para otro lado. Exacto. Bueno, por acá veo que Jenny Constanza Sierra hace una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre el seguro y el contrato de fianza? En el contrato de fianza se está haciendo, digamos, como una garantía, ¿sí? De una obligación dineraria, del cumplimiento en el pago de una obligación dineraria, mientras que en el contrato de seguro pues se pueden garantizar muchísimos riesgos y ya voy a poner ahora más adelante varios ejemplos sobre los tipos de seguros que pueden darse ahora que leamos el artículo 1044. Permítame un momento. Profe, ¿los seguros de vida tienen algún tipo de exclusión? O sea, algo que no cubran o... Sí, claro. Las aseguradoras, muchas colocan exclusiones. Por ejemplo, hay algunas que colocan, he visto pólizas donde ellos dicen que si la persona muere dentro del primer año de cobertura del seguro por un accidente de tránsito o que si la persona muere con ocasión digamos, de una muerte causada por arma de fuego o que se suicide, entonces no le cubre el seguro en el primer año. He visto que eso lo tienen varias aseguradoras en el contrato de seguro de vida. Lo Profesor, importante cuando se toma el contrato es, pues, precisamente verificar qué está excluyendo. O sea, qué es lo que no va a cubrir, cuáles son, digamos, como que esas posibilidades por las cuales ellos se van a negar la indemnización. profesor,
una pregunta. Dime. ¿Es posible o se ha visto que en este caso del contrato de seguro sea una persona diferente a la jurídica? Es decir, que quien asume el riesgo sea una persona natural, o sea, que hagan esta persona que pronto sea solvente y quiera suscribir una póliza de seguro o algo así. No se un puede. contrato En de seguro con Colombia, otra. por mandato del código, por mandato legal, solo puede ser el asegurador una persona jurídica. Y esa persona jurídica tiene que ser una sociedad anónima. Personas naturales no se puede. Gracias. Profe, una pregunta, ¿cuál es el ente regulador de este tipo de sociedades? Están cubiertas por la Superintendencia de Sociedades en lo que tiene que ver como en la parte societaria y en la Superintendencia Financiera por la actividad aseguradora, así como las entidades, las fiduciarias, como las entidades financieras, como los bancos, que están bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Profe, si una aseguradora no me Gracias. quiere cumplir, ¿es necesario que yo acuda ante Se el presenta defensor una del demanda, asegurado? se presenta la demanda ante el juez civil. Bueno, vamos a mirar el artículo. El artículo 1044. Ahí ya les aparece la pantalla. Sí, señor. Sí, profe. 1045, perdón. Elementos esenciales. Bueno, ¿quién me lee el artículo 1045? Son elementos Son- esenciales del contrato de seguro. Primero, el interés asegurable. 2, el riesgo asegurable. 3, la prima o precio del seguro. Y 4, la obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. Ok. Entonces, ¿cuáles son, qué sería el interés asegurable? ¿Qué creen ustedes? El interés asegurable ¿Es la identificación valor de la asegurado. persona, el objeto de la cosa asegurada? voy a empezar a definirlo desde el riesgo asegurable. El riesgo es una situación que puede presentarse, como lo mencionamos hace un momento con el seguro de vida, se está amparando el riesgo de la ocurrencia de la muerte. O sea, la persona, para morirse, hay que estar vivo solamente, ¿cierto? O sea, lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte, dicen por ahí. Que uno sepa cuándo le va a llegar, eso es otra película. Nadie sabe, ¿sí? Por ahí había, creo que una película, el otro día me pareció en Netflix o en una de esas aplicaciones, o no sé si fue en Prime Video, algo sobre la hora de la muerte, como que una aplicación que descargaban en el teléfono y entonces le decía, Edilberto, te quedan 2 horas y 25 minutos para la hora de tu muerte. Y Para empezaba disfrutar. a descontar, ¿sí? A hacer el conteo regresivo del reloj, la aplicación. Entonces, nadie sabe realmente cuándo se va a morir. Pero se presume que cuando las personas tienen una enfermedad catastrófica, pues el riesgo de muerte es mucho más alto de aquella persona que no tiene ese tipo de condiciones. Fíjense que ni siquiera con el COVID, porque el COVID-19, pues sí, tiene una posibilidad la persona de fallecer, pero está científicamente demostrado que el porcentaje de fallecimiento está por debajo del 5%. O sea que ese riesgo de ocurrencia de la muerte, pues, no es tan elevado. Entonces, puede ocurrir en cualquier momento. Este sería el riesgo asegurable, o sea, la ocurrencia de esa situación. Y el interés sería que esa situación, o sea, que ese riesgo pueda ser asumido por la aseguradora. Hay situaciones que pueden ocurrir, pero que no son de interés de la aseguradora para
tomar ese tipo de riesgos, ¿sí? Yo hago una pregunta. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo netamente académico. ¿Podría una aseguradora en Colombia determinar como un interés o como un riesgo asegurable y un interés asegurable que a la señorita Amparo Grisales le salieran arrugas en su rostro? Eso podría ser un riesgo asegurable que generara un interés asegurable. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. Sí, Creo que no, Yo creo que sí. Claro que sí. Eso, sí. cualquier persona le puede aparecer arrugas. Pero para asegurar las arrugas, ¿cómo? Es la Exacto. probabilidad de Pero que es, ocurran. es lo mismo cuando una modelo asegura sus piernas o asegura O una parte Jennifer del cuerpo. López que aseguró la cola. Futbolista. ¿Sí? Un futbolista que asegure las piernas, una modelo que asegure sus piernas, porque ese es su medio de trabajo, sí, su sustento. Ese sería un riesgo asegurable, porque una persona, digamos, un futbolista, digamos James Rodríguez llegara a tener una lesión en un partido de fútbol y esa lesión puede sacarlo de las canchas y hasta ahí llegar su carrera deportiva, su profesión como futbolista. ¿Cuántas veces ha lesionado Falcao de la vaina de la rodilla, de los meniscos, de qué es lo que le han operado ya como 2 veces? O sea, son situaciones que pueden ocurrir. Eso sería un riesgo que corre. Los ligamentos, profe. Un militar no está propenso a que pueda morir en un combate. Aquí en Colombia, por ejemplo. Es un riesgo alto, ¿sí? Que no va a saber en qué momento va a ocurrir, pero puede ocurrir. Entonces, en el caso de Amparo Grisales, puede ocurrir que ella, ustedes la vean que no tenga arrugas, pero es probable que les salgan arrugas, ¿sí? Esa es una condición natural que puede suceder. Ahora, que ese riesgo genere un interés asegurable, eso es otro paseo. Aquí en Colombia nosotros no hemos visto que las aseguradoras les interese ese tipo de riesgos. No le va a interesar asegurarle las piernas a una modelo famosa, ni le va a interesar asegurarle las partes del cuerpo a un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, como los futbolistas, o a personas reconocidas, decirles que le van a generar una póliza de seguro porque, como en el caso de Amparo Grisales, le llegaran a salir arrugas durante la vigencia del contrato de seguro, entonces la aseguradora le pagara una indemnización. Que no despierte ese interés asegurable en las aseguradoras en Colombia no significa que no pueda ser un interés asegurable. Miren lo que en Estados Unidos ocurre. Esto que le estoy diciendo para ustedes no es nuevo, ¿cierto? Me imagino que ustedes han escuchado el tema ese de las piernas de las modelos famosas, de la cola de Jennifer López, de las piernas cuando se ha asegurado las piernas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esas grandes figuras. Ahora, que vaya John Solake a que le aseguren las piernas de él, ya eso es otra película. Pero si de pronto John Solake fuera un James Rodríguez, una figura, entonces a la aseguradora le interesaría. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta? Que John Solake no va a ir a joder a la aseguradora. O sea, él va a tratar de cuidarse para no fregarse. Porque si se friega va a perder más plata, como por ejemplo el caso de estos futbolistas reconocidos, como Messi, como Cristiano Ronaldo. Ellos ganan más plata trabajando, produciendo, a que si les ocurre el siniestro y van y cobran el seguro. Para ellos cobrar el seguro, eso no sería ningún negocio. Esa es la mentalidad con la cual trabajan las aseguradoras. Entonces, ese tipo de eventos podrían ser de interés asegurable. Entonces, el interés asegurable es decir, de que haya digamos, esa situación que le pueda interesar a la aseguradora de garantizarla,
el riesgo asegurable, es decir, que la ocurrencia de ese riesgo pueda ser asegurada, el pago de la prima, o sea, el pago del precio de la póliza es otro elemento esencial. Y el otro elemento esencial es la obligación condicional del asegurador. Si falta la condición, la obligación condicional del asegurador, podríamos decir que hay contrato de seguro. ¿La qué, profesor? No, porque precisamente es esencial para que haya, esa es una condición para que se dé. Si falta esa obligación condicional del asegurador, no va a producir efecto ese contrato de seguro. Pueda que las partes hayan tenido el acuerdo de voluntades, pueda que las dos partes sean capaces, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícito y todo. Pero si falta este elemento esencial para el contrato de seguro, no va a producir efectos ese contrato. Profe, ¿esa cláusula debe estar estipulada de pronto para efectos de indemnizaciones? Claro, dentro del documento que vamos a ver ahora, que es la póliza. Condición que, por favor, me confirma, profesor. Gracias. Obligación condicional del asegurador. Desaparece la pantalla. Sí, doctor. Señor. Bueno, el contrato debe constar por escrito. Miremos el artículo 1046. Artículo 1046. Prueba de contrato de seguro póliza. Artículo subrogado por el artículo 3º de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente. El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, con fines exclusivamente probatorios. El asegurador está obligado a entregar en su original al tomador, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su celebración, el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. La superintendencia bancaria señala los ramos y la clase de contratos que se redacten en un idioma extranjero. Parágrafo. El asegurador está también obligado a liberar a petición y a costa del tomador, del asegurado y del beneficiario duplicados o copias de la póliza, notas de vigencia, legislación anterior. Listo, gracias. Bueno, entonces, como podemos observar, el contrato debe ser por escrito. Y como prueba de la existencia de este contrato, entonces el asegurador, la aseguradora, expide un documento que se llama póliza. La póliza debe tener unos requisitos mínimos. Entonces, si apareciera en el parcial la pregunta que si podría establecerse el contrato de seguro de forma verbal, la respuesta sería que no. ¿Ok? No. Profesor, una pregunta. Dime. Bueno, en caso tal, de pronto para las personas que tienen riesgo, bueno, puede ser también los militares, no sé, que ellos están de pronto en una zona un poco de peligro, sería para estas aseguradoras sería una amenaza y hasta le pueden llegar a negar el contrato, el seguro de vida para ellos. Sería si omiten decir lo que vamos a hablar ahora, que es la reticencia, por ejemplo, que al momento de tomar el seguro no declare realmente cuál es la actividad a la que se dedica. Porque yo tengo entendido que hay a ciertas personas no le hacen el seguro. Claro, dependiendo de la aseguradora. Hay algunas, por ejemplo, de pronto... BBVA Seguros
que es una aseguradora del grupo BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, ellos no le venden seguros a los maestros, a las personas que trabajan en el magisterio, no les venden seguro. ¿Por qué ellos no les venden seguro a quienes trabajan en el magisterio? Porque saben que la mayoría de las personas que trabajan en el magisterio terminan después de cierto tiempo con problemas de salud, como es el manguito rotador, y terminan teniendo una invalidez. Entonces, ellos no les gusta celebrar contrato de seguro con personas que trabajan con el magisterio, personas que pertenecen al magisterio, al sector de educación. Pero hay otras aseguradoras, como por ejemplo, el magisterio tiene una aseguradora con la cual se piden las pólizas, que es Mapfre, que también es una aseguradora española. Entonces, como una aseguradora pueda que diga que no le interesa, o sea, que no genere un interés asegurable, cierto tipo de actividades, habrán otras que sí. Y por eso existen en el mercado muchas opciones, muchas aseguradoras. Incluso, recuerdan, creo que les había colocado el ejemplo de la Previsora, que la Previsora es una aseguradora del gobierno, una aseguradora estatal. Entonces, ellos están obligados a expedir las pólizas que no expiden las aseguradoras de los particulares. Profesor, y eso no podría ser demandable. No sé, No. Igual. Acuérdate que O sea, eso... hay un acuerdo de voluntades, y cómo van a obligar a que una empresa privada, una empresa particular asuma un contrato con X o Y persona, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Profe, pero las aseguradoras no tienen una regulación ante el Estado, porque hay aseguradoras como el tema de los carros. Bueno, El lo carro del de SOA es color, diferente. el carro de color rojo, el Esos seguro son de carro mitos. de color rojo tiene más un costo que el carro No. de color gris. Eso es pura paja, esos son mitos. Lo que pasa es que en Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras, han generado esos mitos, que si el vehículo es de color rojo, entonces resulta que va a costar más, que porque puede ser más probable a que tenga un accidente en el seguro todo riesgo. Pero eso, como te digo, esos son mitos que se han creado. Pero no es que una aseguradora te va a decir, no, si tu carro es de color rojo, entonces la póliza te va a costar más. No, eso es falso. Pero doctor, Hayan algunos estudios o algunas estadísticas del gremio de Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras, y digan, bueno, en tal periodo de tiempo han tenido más accidentes en carretera los vehículos de color tal, eso es otra cosa, pero eso no va a necesariamente generar un mayor costo del valor de la póliza. Por lo menos eso lo escucha uno en el todo riesgo. Cuando yo he comprado el todo riesgo, he escuchado esa misma versión, pero eso es mentira. O sea, eso no tiene ningún sustento legal. Eso es como si fuera una leyenda, mejor dicho. lo que hace Fasecolda es determinar el precio, el evalúo del vehículo para poder liquidarlo ante la aseguradora. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1047? Profe, una pregunta. Dime. Yo puedo, por ejemplo, asegurar un interés en varias aseguradoras de pronto al mismo tiempo. Claro que sí. Responder. ¿Sí? Claro. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿quién me lee el 1047? Artículo 1047, condiciones de la póliza. La póliza de seguro debe expresar, además de las condiciones generales del contrato, primero, la razón o denominación social del asegurador. Segundo, el nombre del tomador. Tercero, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos si fueren distintos del tomador. 4. La calidad en que actúe el tomador del seguro.
Quinto, la identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro. Sexto, la vigencia del contrato con indicación de las fechas, horas y de iniciación y vencimiento o el modo de determinar unas y otras. Séptimo, la suma asegurada o el modo de precisarla. Octavo, la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago. Noveno, los riesgos que el asegurador toma a su cargo. Décimo, la fecha en que se extiende y la firma del asegurador. Y 11, las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. Parágrafo. Parágrafo subrogado, por el artículo 2 de la Ley 389 de 1977, el nuevo texto es el siguiente. En los casos en que no aparezcan expresamente acordadas, se tendrán como condiciones de contrato aquellas de la póliza o anexo que la aseguradora haya depositado en la superintendencia bancaria para el mismo ramo. Amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. Ok. Bueno, si ustedes miran, esos son los requisitos que debe llevar la póliza. Recuerden que la póliza, como lo mencioné, es ese documento que se expide y va a ser la forma como se va a aprobar la existencia del contrato de seguro. Doctor, perdón. Tengo una pregunta. Dime. Digamos que con respecto a la suma estimatoria, cada aseguradora puede, digamos, dependiendo del riesgo asegurado, pagar una suma, o eso está regulado por la ley frente a los parámetros y a las sumas, frente a cada riesgo diferenciado, o eso es, digamos, al libre arbitrio de la aseguradora. No hay ningunos topes, ni mínimos ni máximos. Eso lo establece la aseguradora directamente, que es un contrato netamente privado. Únicamente podríamos hablar que aplicaría eso pues en el SOA, que en el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, que ahí pues ya por ley se establecen unos topes y unos valores a cobrar en la prima y los rangos que debería pagar la aseguradora en los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito. Profe, pero respecto a lo que usted está diciendo, el valor de la póliza, ejemplo, en un seguro de una moto, cuando uno compra el SOAT de una moto. Por eso el SOA está regulado, pero no, sí, pero es decir, los precios varían, porque me pasó un caso particular que lo compré en Seguros Falabella, costó 50 pesos, ejemplo, y yo miré en otro, en Éxito, y costaba 48 pesos o 45 pesos. Obviamente tampoco es tan grande la diferencia, pero sí el valor no es el mismo en todos los lados del SOAT. A eso me refiero. Porque la norma establece un tope, ¿sí? Y es como el precio de la gasolina. No sé si ustedes han visto cómo funciona el precio de la gasolina. El gobierno determina, o sea, la norma determina el precio máximo, pero ¿cómo compiten las estaciones de gasolina? De ese precio hacia abajo. Esa es la lógica del mercado. Acá sucede exactamente igual. El gobierno puede establecer en unas tablas el precio según las características del vehículo, del valor máximo a cobrar por la prima. Y entre las aseguradoras que venden ese tipo de póliza, pueden, digamos, para ganarse el mercado, tener un precio por debajo de ese. Entonces, ahí pues es la forma como competirían. Al final, ¿quién es el que saldría beneficiado ahí? Pues el usuario, el consumidor, el tomador. Entonces, yo me voy para acá, para esta aseguradora, porque en esta aseguradora me cobran 5,000 pesos menos por la póliza. O me voy para esta otra, porque en esta otra me dan un bono de 20,000 pesos de gasolina. ¿Sí?
o me voy para tal otra aseguradora porque me piden la póliza virtual y me mandan el mensajero a mi oficina o a mi casa y yo no tengo que ir hasta allá y me evito desplazamientos y tal. O sea, es la forma como ellos compiten para ganarse el mercado. Profe, cuando habla de la superintendencia bancaria, ¿es la misma superintendencia financiera? Sí, la superintendencia financiera hace muchos años absorbió las funciones de la superintendencia bancaria y de la superintendencia de valores. Bueno, vamos a continuar. Permítanme, comparto nuevamente. Con la definición de riesgo. Ya les aparece en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Señor. ¿Quién me ayuda con el artículo 1054? Artículo 1054. Definición de riesgo. Denomínase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Ok, miremos que hay unos riesgos que no son asegurables, inasegurables. 1055. ¿Quién me ayuda con ese? Artículo 1055. Riesgos inasegurables. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno. Tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo. Ok. Bueno, entonces esos son los asuntos que no se pueden asegurar. En esta pues definición de riesgo, ¿sí? Que nos trae el 1054, pues miramos qué son esos sucesos inciertos y que no van a depender de la voluntad del tomador. ¿Ok? La póliza empieza a producir efecto, es decir, empieza a contarse el término desde el día siguiente. O sea, si se celebra el contrato hoy, son las 9:24, hoy a las 9:24, empieza a producir efectos a partir de las 24 horas, es decir, de las 00 horas de esta noche. O sea, a partir del día de mañana, 20 de noviembre. Vamos a leer un artículo que es importante, importantísimo en el mundo de los seguros, y es el artículo 1058, llamado reticencia. ¿Quién me ayuda con la lectura de este artículo? Ojo con artículo 1058. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa al seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado de riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado de riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los visos de la declaración, o si ya, celebrando el contrato, se allana a subsanarlos o la acepta expresa o tácitamente. Ok, entonces, esa reticencia son las inexactitudes, es decir, aquellas omisiones que pudo haber presentado el tomador al momento de diligenciar el cuestionario. Hay un cuestionario que le da inicialmente la aseguradora a la persona, al tomador, y es un cuestionario donde le hacen una cantidad de preguntas especialmente sobre las condiciones de salud. Pero ocurre que muchas veces, si uno va y toma los seguros, el asesor que lo esté atendiendo, pues no es completamente, digamos, claro con el tomador y le puede preguntar para obviar por cuestiones de tiempo, para obviarle todo el cuestionario, que sea una cantidad de preguntas, muchas veces en una redacción un poco, un tamaño de letra un poco más pequeño, que a veces no facilita la lectura, y le pregunta a veces de forma genérica que si sufre o ha sufrido de alguna enfermedad grave o que si tiene alguna enfermedad ruinosa como el cáncer, como el SIDA. Y entonces la persona le responde que no y le coloca a todas las respuestas que no. De ahí, de esa declaración, se va a tomar posteriormente la aseguradora, o va a partir la aseguradora, para decir que al momento de diligenciar ese cuestionario, pues la persona no fue sincera. Porque si la persona hubiese sido sincera de su estado real de salud, entonces la aseguradora hubiera tomado otra decisión al momento del diligenciamiento de ese cuestionario. Y la aseguradora podía haber tomado la decisión en el sentido de cobrar una prima mayor, es decir, cobrarle un valor más alto en la póliza, o tomar la decisión de no celebrar el contrato de seguro. Entonces, esa pequeña, digamos, a veces situación por parte del tomador hace que luego la aseguradora le invoque la reticencia, ¿sí? Que es decir, omitió esos detalles que eran importantes, pero esos detalles, ¿dónde los omitió? En el cuestionario, en la declaración de asegurabilidad. La declaración de asegurabilidad es ese documento inicial que le hacen firmar y que debe diligenciar el tomador antes de que se expida la póliza. Que producto de la información que se coloca por parte del tomador en esa declaración, se expide entonces la póliza, porque entonces la aseguradora va a expedir la póliza de acuerdo a la información que se está suministrando en ese cuestionario. ¿Ok? Profe, una pregunta respecto a la reticencia. Un ejemplo, el seguro de las motocicletas. Yo como propietario de una motocicleta vengo y induzco al error de pronto a la aseguradora que tuve un accidente con otra persona y no fue así. Y dentro de pronto la aseguradora ya me haya indemnizado por esa situación. Y más adelante, dentro de las investigaciones que ellos hagan y se den cuenta de que no fue así, que ocurrió el accidente, ¿haría parte de eso también la reticencia o no?
La reticencia solo al momento de celebrar el contrato de seguro. Después de expedida la póliza ya no se habla de la reticencia, porque la reticencia es esa declaración previa a la expedición de la póliza. Ya cuando suceden circunstancias posteriores a la celebración del contrato, es decir, a la expedición de la póliza, ya no se podría hablar de reticencia o de esas inexactitudes. Doctor, una pregunta. Entonces, respecto a esa reticencia, digamos que la misma aseguradora tampoco podría invocarla después de haber dado o emitido la póliza como tal. Sí, pero la reticencia va a ser en esas fallas, porque eso lo van a invocar ellos cuando ya expidieron la póliza y cuando le solicitan el pago de la indemnización. Ahí es cuando ellos invocan eso. Pero la reticencia es por la declaración que hace el tomador al momento de diligenciar esa declaración de asegurabilidad. Se basa exclusivamente en ese documento. Por eso cuando ustedes vayan, o la recomendación es cuando ustedes vayan a contratar un seguro, pues miren bien la declaración de asegurabilidad y tratar de responder pregunta por pregunta, analizarla y si hay dudas sobre el contenido de esa pregunta, pues preguntarle que le aclare o que se le ilustre al asesor que le está vendiendo el seguro. Para eso el asesor se supone que está ahí. Y no de pronto verlo como que esto no tiene importancia y entonces vamos a colocarla a todo que no. Esa es como la recomendación. Otro elemento esencial. Irían parte. Dime. Qué pena, profe. Ahí ingresaría a dar lugar a las exclusiones de las pólizas, ¿no? Cuando se cambia el riesgo de la póliza como tal, de la asegurabilidad. Sí. Miremos que el artículo 1066 habla del pago de la prima. Entonces, normalmente uno piensa, cuando yo voy a comprar el seguro, tengo que pagar inmediatamente. ¿Cierto? Estamos pensando eso. Resulta que el artículo 1066 nos dice que podemos hacerlo dentro del mes siguiente a la expedición de la póliza. O sea, realmente tendríamos por la norma un mes. ¿Cuándo hablamos de la mora en el pago de la prima? Cuando ya pasó el mes. Ahí es cuando va a ocurrir la mora. Cuando se incurre en mora, entonces la aseguradora puede dar por terminado el contrato de seguro. O puede manifestar que el siniestro ocurrió estando en mora el pago de la prima y entonces quedan exonerados. No los cubre porque no se había pagado la prima. Pero la prima puede ser pagada de dos formas, en un solo pago. Por ejemplo, ustedes compran un seguro todo riesgo para el vehículo y le dicen, bueno, el seguro vale 1.500.000 pesos por un año, la cobertura por un año. Ustedes pueden pagar de forma anticipada el seguro y ya saben que tienen la cobertura de todo el año. O la aseguradora le dice, bueno, vamos a financiarle o que le coloquen el pago a plazo por cuotas y le dividan el valor de la póliza entre 12 cuotas. Entonces, a medida que va pasando cada cuota, se va cubriendo. Aquí la cobertura sería mensual. El artículo 1069 del pago fraccionado de la póliza. Pero resulta también, según el artículo 1071, que cualquiera de las dos partes puede
solicitar la terminación unilateral del contrato. O sea, la aseguradora o el tomador. Cualquiera de los dos. Aquí la norma dice que mínimo 10 días antes. El preaviso. Si yo contrato el seguro todo riesgo para mi vehículo y es por un año, a los 3 meses, han pasado 3 meses y yo pagué la póliza completa al principio. Yo le digo a la aseguradora, no me interesa más continuar con la cobertura. Quiero dar por terminado el contrato de seguro. Entonces, los 9 meses que yo pagué y que no se han causado, tendrían que devolver ese dinero. ¿Ok? Dice aquí que el asegurado tiene derecho a recuperar la prima no devengada. ¿Ok? ¿Quién me lee el artículo 1072? Definición de siniestro. Se denomina siniestro la relación del riesgo asegurado. Ok. Hay un plazo que tiene el tomador para que cuando ocurre el siniestro ponga en conocimiento de la aseguradora, y es que debe ser dentro de los 3 días siguientes. Poner en conocimiento la ocurrencia del siniestro. Y la prescripción para ejercer las acciones son 2 años. Es decir, ocurre el siniestro, yo informo dentro del plazo a la aseguradora la ocurrencia del siniestro para que me pague la indemnización. Entonces la aseguradora dice que no me va a pagar porque fui reticente por X, por Y, por lo que sea. Yo tengo 2 años para iniciar las acciones legales. ¿Qué acciones legales? La demanda donde se busca a través de un proceso verbal declarativo que el juez ordene a la aseguradora el cumplimiento de la póliza y en consecuencia pues ordene el pago de la respectiva indemnización. La prescripción son 2 años. Dime, Juan Camilo. Profe, yo tuve un accidente en un carro que estaba asegurado con Allianz. A pesar de que el accidente fue fuerte porque fue contra una motocicleta, el hombre quedó pues bastante mal herido, pero a mí llegó el abogado de la aseguradora, me hizo firmar un documento y me dijo, váyase para su casa. Y a mí nunca me llamaron a un juicio, a mí nunca me llamaron a nada, a mí nada. A mí me llamaron como al mes y medio de Alice, venga, recoja el carro, pero y lo habían arreglado totalmente. A mí solamente me tocó pagar un deducible de 800.000 pesos, pero, o sea, yo nunca fui a un juicio, nunca fui ante un juez, nunca fui a nada. Porque es probable que la aseguradora no solamente te reparó el vehículo como pérdida parcial, sino que indemnizó a la víctima del accidente de tránsito. Eso ocurre. Porque sería una obligación que surge de ese contrato de seguro, dentro de esa responsabilidad civil. Pero, profe, uno hay como el que, pues, o sea, porque como a mí me atribuyeron el que había cometido el accidente, porque yo en el medio del susto no frené el carro, sino que el carro siguió rodando y eso determinó pues de que yo había sido el culpable. Yo pensé que a mí me iban a llamar a un juicio. Es que ese tipo de asuntos que ocurren por accidente de tránsito es un delito de lesiones personales. Al final a la persona lo que le interesa no es que te manden a la cárcel, sino que le paguen. Es lo que le interesa. La reparación a la víctima. Sí, porque yo averigüé, profe, después por todos lados que no hubiera quedado reseñado en nada y gracias a Dios no quedé reseñado en nada. O sea, no, en ninguna base de datos de nada. Bueno, listo. No se les olvide entonces contestar el foro. Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana es el primer parcial por la plataforma. Nos vemos acá a la hora de la clase normal. Yo hago el llamado a lista, doy las instrucciones del examen y empiezan a responderlo en línea. Recomendaciones: tengan la posibilidad de tener 2 dispositivos. Si alguno de los 2 dispositivos, si un dispositivo le presenta fallas, de pronto tengan la posibilidad de conectarse a otro dispositivo. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. María del Mar está por ahí presente. María del Mar.